El viernes pasado, nuestro hermano Oscar estaba compartiéndonos cómo tanto Saúl como David, los dos fueron ungidos. Fueron ungidos por la misma persona, por Samuel. Y la Biblia nos enseña que tanto uno como el otro, cuando fueron ungidos, sus corazones fueron cambiados. Amén. Y nos decía el hermano el viernes que era como que Dios puso a los dos en el mismo punto de partida. Él hacía la alusión como un juego de Monopoly, ¿verdad? Todos empiezan en el mismo lugar. Pero David avanzó en el camino y el llamamiento que Dios tenía para él. Y Saúl no lo hizo. Saúl no quiso avanzar, no avanzó y terminó desviándose completamente, habiendo él tenido todo exactamente igual como lo tuvo David. Y lo mismo es para nosotros, ¿verdad? Amén. También nuestro hermano Oscar enfatizaba que somos recipientes de la palabra de Dios, pero necesitamos que nuestro corazón se llene de esa palabra y necesitamos una vida de oración para tener intimidad y comunión con Dios. Son dos cosas muy importantes como cristianos si queremos avanzar y no quedarnos allí o tomar otro camino. El hermano Tozer, él comparte en un mensaje que él escuchó a un hombre de campo decir que lo siguiente. Ese hombre dijo: solo hay dos seres en este mundo que cuando nacen son más grandes que cuando crecen y llegan a ser adultos. Las avispas, una avispa, dijo, y los cristianos. Y el hermano Tozer dice: bueno, yo no puedo encontrar si hay alguna avispa que sea más grande cuando nace que cuando ya es adulta, pero sí me puedo dar cuenta, dijo él, que cristianos que cuando nacen son más grandes que cuando ya crecen. Eso sí es muy común en las iglesias, ¿verdad? Amén. Porque cuando nace ese cristiano, su corazón está que explota de gozo. Hay paz en él, en su rostro se le ve, ¿verdad? La vida que Dios ha puesto en él. Es un cristiano fogoso, lleno de la presencia de Dios, amante de la presencia de Dios, amante de la palabra de Dios. Es un cristiano que se ve floreciendo, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, ese cristiano va secándose, se va achicando, se va disminuyendo, ¿verdad? Y hermanos, no sé cuántos aquí presentes, o quizás cuántos están escuchando en internet, sea esa su condición, que saben que antes eran cristianos sanos, ¿verdad? Saludables, pero hoy sus vidas se han secado. Pero hermanos, en esta tarde, lo que el Señor ponía en mi corazón para compartir y para ustedes y para mí, es que el Señor, nuestro Dios, es un Dios misericordioso, compasivo, un Dios que nos ha salvado por gracia y no por obras. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Nuestra salvación, nuestra entrada a la gloria con el Señor depende de cero obras. Todo es por
La gracia de Dios es la salvación. Amén. Y Él, en esa gracia gloriosa, ha prometido en su palabra que Él está dispuesto a restaurar nuestras vidas, aunque esté secándote. Como cuando dejas un limón, ¿verdad? Ahí en la canasta de las frutas, y dejas un limón y se empieza a secar, y a secar, se hace más chiquito y se pone duro, tieso, que si te dan un limonazo de esos, te puede dañar, ¿verdad? Porque estás duro. El Señor promete que Él quiere y puede restaurarnos. Restaurarnos, dice la Escritura, lo que comió la oruga, lo que comió la langosta. Joel capítulo 2, voy a leer verso 21 al 27 para entender eso que estoy diciéndole. Dice Joel 2:21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Como restaurar un limón de esos que le digo, ¿verdad? Y volverlo a hacer un limón totalmente listo para disfrutarlo como una fruta madura y dulce, ¿verdad? Y bien saludable. Entonces le dice a la tierra: no temas, Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, tampoco temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Es un pasaje muy alentador, hermanos, para nosotros en esta tarde. Porque aunque tú te sientes o sabes que estás secándote y estás seco, te has disminuido, ya no estás saludable, ya no hay en ti esa vida que había antes. Jehová sabe que tú eres su hijo, Jehová sabe que tú eres su pueblo, y Él va a hacer grandes cosas, hermano. Porque acabo de decirle, porque no depende de obras nuestras. Amén. Esta tarde quiero invitarles, hermanos, a creerle al Señor. Amén. Y que hoy podamos pasar aquí adelante, al frente, y le pidamos al Señor un derramamiento fresco de su presencia sobre nuestras vidas. Amén. Que podamos tener el sentir de el labrador que aparece en Santiago. Santiago capítulo 5 menciona a ese labrador. En el verso 7 dice: por tanto, hermanos, otra vez la palabra está dirigida al pueblo de Dios. Hermanos, ¿somos hermanos? Tenemos la vida, lo que mencionaba el hermano Oscar el viernes, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuántos su corazón ha sido cambiado? Dijo. Y muchos, o creo que la gran mayoría, no levantó la mano, tuvieron temor de decir: no, mi corazón no ha sido cambiado. Pero eso no es cierto. Cuando tú naciste de nuevo, se te fue dado un corazón nuevo. Y lo tienes ahí. La cosa es que ahora estás en sequedad.
su vida está secándose. Pero el Señor dice a su pueblo, y dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Pero al hablar aquí, aguardar al Señor con paciencia, no quiere decir ahí sentado y descuidado. Usted puede imaginar a alguien un labrador, que de verdad, un verdadero labrador, que tiene su tierra sembrada. Él sabe que toda su tierra, Él la sembró con semilla, buena semilla. Pero no ha caído ni una gota de agua. Entonces ese labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia que venga la lluvia. Pero no hay día ni hora que ese labrador no esté pensando, saliendo afuera de su casa y ver hacia el cielo, ver si hay nubes, ver si hay alguna nube que le diga que viene lluvia. No anda, ay, bueno, si llueve, bueno, y si no llueve, pues también lo mismo da. Hermanos, es lo que usted y yo necesitamos hacer. Amén. Por eso el hermano mencionaba el viernes, ¿verdad? Leemos la Biblia pero hermanos, si el Señor no la vivifica, no va a pasar nada. Yo le puse de título a este mensaje, no sé si estará adecuado exactamente, pero le puse, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Es lo que la Biblia dice. Unos siembran, otros riegan, pero si Dios no da el crecimiento, ¿verdad? Los hombres pueden hacer todos los robots que quieran, pero esos robots nunca van a dejar de ser Pinocho, ¿verdad? O Pinocchio. Siempre van a seguir siendo robots. Nunca van a tener la vida que solo viene de Dios. O sea, hermanos, podemos llenarnos de letra, pero Pablo dice, la misma letra mata. Pero si Dios viene y nos visita, entonces la cosa cambia. En Primera de Reyes 19 encontramos aquella historia de Elías. Cuando lo vemos totalmente desilusionado, ¿verdad? Huyendo. Ahí lo encontramos debajo de un árbol, en el pleno campo desierto, debajo de un árbol él, y diciéndole, Señor, mejor llévame, mátame, ya no más. Ya no más, ya llegué al límite. Ya no puedo más. En mí ya no hay nada. Y dice la Escritura que un ángel llega y él se queda dormido y llega un ángel, lo despierta y le da de comer, le da pan y le da agua. Y eso 2 veces. 2 veces le da pan y le da agua a Elías, ¿verdad? El pan habla de la palabra de Dios y el agua nos habla también del Espíritu de Dios, ¿verdad? Son los 2 ingredientes que necesitamos. Pero dice la Escritura que eso que él comió y bebió le dio a Elías el poder caminar 40 días y 40 noches, ¿verdad? Recuerdan que yo creo que tal vez una de las razones,
una entre varias o muchas que el Señor tiene en su palabra escondidas, pero una de las razones que el ángel le dio 2 veces de comer y de beber es lo que el viernes oíamos, ¿verdad? Si tú solo lees un versículo de la Biblia y solo con ese versículo te quedas, las probabilidades son mucho menores de que Dios te hable y que de algo grande suceda en tu vida. Pero si llenamos nuestra vida de más y de más palabra, hay más probabilidades. Tal vez es una de las razones por las que el ángel le dio 2 veces de comer a Elías, ¿verdad? Pero después de que el ángel le dijo: Elías, te falta todavía mucho camino que recorrer, todavía no ha terminado la cosa. Por si hay alguien aquí que se ha sentido totalmente seco, vacío, ya no soy el cristiano que era antes, yo creo que ya topé. Hermano, el Señor te dice hoy: todavía te falta, todavía hay un camino que recorrer. Y entonces Elías, dice la Escritura, llegó al monte de Dios después de 40 días y 40 noches de estar caminando. Llegó al monte de Dios y ahí él tuvo una experiencia real con Dios. Usted recuerda la historia, ¿verdad? No a través de un terremoto, ni a través de un gran viento que rompía las peñas. Simplemente fue un silbo apacible y delicado, dice, ¿verdad? Y estando Elías dentro de esa cueva, en el monte de Dios, él percibió ese silbo apacible y delicado. Amén. Por eso a veces es saludable, cuando estamos en adoración, a veces es saludable bajar el volumen y sentir, experimentar la presencia de Dios tocándote, quebrantándote. No en medio de los gritos, en medio de los cantos, en medio de levantar las manos. Eso es parte de la adoración y de la alabanza, pero a veces cuando no damos lugar a experimentar la presencia de Dios, confundimos la emoción con la presencia de Dios. Amén. A veces no hay, tal vez en un holocausto o en un culto, está el silencio y de repente un niño empieza a llorar, a clamar al Señor. Uno sabe que algo está pasando, ¿no? Dios moviéndose. Amén. Elías recibió una experiencia vivificadora en la mera presencia de Dios. Y de ahí él recibió nuevas fuerzas, una visión más clara del camino que todavía le faltaba, y salió de ahí fortalecido a cumplir lo que todavía le faltaba, y lo cumplió. Hermanos, el Señor viene pronto y la batalla espiritual se está arreciando. Ya no es una batalla como la de hace 20 años o 10 años. Hermanos, la batalla, si entendemos lo que es arreciarse la batalla, ¿no? Como en el caso del rey Acab, ¿verdad? Está metido en medio de toda la batalla, y él fue herido por una flecha que alguien la tiró a donde cayera, ¿verdad? Y cabal le cayó al rey Acab en la unión de la armadura, y le dijo al que manejaba su carro: sácame de aquí, le dijo. Y el pobre quería sacar el carro con el caballo pero la batalla había arreciado tanto que no se podía mover. Total que murió desangrado, ¿verdad? El rey Acab. La batalla está seria, hermanos. Hay mucha conmoción, no solo en la tierra, sino en los aires. Según las Escrituras, yo estoy seguro, Miguel, el arcángel Miguel, está en las esferas celestiales librando una batalla
con potestades y con gobernadores en los aires. Está haciéndolo. No seamos duros de corazón de creer las Escrituras, hermanos. Amén. Hay cristianos que están dispuestos a meter su mano al fuego para decir, sí es cierto lo que pasó porque lo dijeron en Univisión, dice, ¿verdad? Hay cristianos que están dispuestos a dar su vida porque en Univisión lo dijeron, entonces tiene que ser verdad. Y lo creen. Pero son tan duros para creer la Biblia. Hermanos, como Daniel lo explica, ¿verdad? El arcángel Miguel y su ejército de ángeles están batallando. Literalmente, batallas espirituales. Y aquí en la tierra también la batalla está seria. Pero aquí en la tierra, ¿quién pelea? ¿Quiénes son los soldados, hermanos? Si no es el pueblo de Dios, el llamado a hacerlo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, usted y yo somos soldados. Y aunque estemos ahorita pasando por un sequedal, ¿verdad? Hermano, yo le invito a usted, los que están hasta atrás, no tengo que decirles, porque ustedes ya lo saben y tal vez ustedes mismos están en eso. Pero muchos hermanos que se sientan de en medio para adelante, pásese para atrás solo un día de culto. Y desde atrás, cuando estamos en la alabanza y adoración, uno puede ver la sequedad en muchos corazones, secos, vacíos, pequeñitos espiritualmente. Ya no hay deseo. Están como Elías debajo del enebro. Ay, Señor. Así están. Amén. Pero el apóstol Pablo nos habla de ponernos la armadura. Cuando Israel iba a salir de Egipto, cuando fue la última plaga y celebraron la Pascua, tenían que hacerlo con sus ropas puestas, ceñidos sus lomos, con su bordón en la mano y comiendo a prisa, dice. No era para estarse ahí, no, era ya la cosa. Cuando fue la restauración de los muros de Jerusalén en el tiempo de Nehemías, dice la Escritura que ellos estaban trabajando en la construcción del muro, pero con la espada allí pegada en sus lomos, ¿verdad? Imagínese usted trabajando como albañil, ¿verdad? Con la pala y lo que fuera. Esa espada molesta, pero ellos no podían quitársela porque la batalla estaba caliente. El enemigo estaba allí, del otro lado, queriendo impedirles a ellos restaurar los muros, restaurar la ciudad de la que estábamos cantando hoy, ¿verdad? Una ciudad maravillosa. Dice que en ese tiempo de Nehemías, solo para bañarse se quitaban la ropa. O sea, no andaban ellos con sus pachamitas, ¿verdad? Era un tiempo difícil, hermanos. Así que también nosotros confiemos, hermanos, que no es nuestra habilidad, sino lo que pasa es que nosotros tenemos ese tesoro en vasos de barro. Amén. De lo que oímos el viernes, esa semilla está en nuestros corazones, hermanos. Bueno, mucho está en nuestra mente, pero yo estoy seguro que el Señor ha puesto en nuestros corazones, de todo eso que hemos leído, que hemos oído, hay semillas que el Señor ha puesto allí en nuestras vidas. Y quiero decirles que es una semilla buena, es una semilla divina, es una semilla milagrosa, como todas las semillas. Es una semilla, hermano, fértil. ¿Qué quiero decir con una semilla fértil, hermanos? Quiere decir que solo con un poquito
solo con un poquito de agua y de las condiciones correctas, esa semilla va a brotar. Amén. O sea que, hermanos, necesitamos un derramamiento del Espíritu de Dios en nosotros en esta tarde y en este tiempo final. No dejemos pasar ya más tiempo, hermanos, en esa vida seca, en esa vida vacía, en esa vida religiosa de venir a la iglesia a cantar lo que le decía. Uno se pone allá atrás y mira que está así, desde viejos hasta los niños. Muchas veces están cantando, pero se ve la sequedad. Pero no quiere decir que no tengas dentro de tu corazón, que el Señor no haya puesto esa semilla, hermanos. Amén. Necesitamos que el Señor haga un milagro, porque Él es el único que puede hacer que esa semilla brote. Tal vez estamos ahorita como la vara de Aarón, ¿verdad? ¿Recuerdan? La vara de Aarón era un palo seco, que lo pusieron en la presencia de Dios, junto con otras 12 varas, ¿verdad? Pero al día siguiente, cuando fueron a ver esas varas, el palo de la vara de Aarón había reverdecido. Había dado hojas, flores y frutos en un día. ¿Recuerda lo que leímos en Joel? El Señor dice que Él va a restaurar los años, dice, que comió la oruga, la langosta, el pulgón, los años. Hermanos, lo que le estoy hablando es para que nos llenemos de ánimo y creerle al Señor y saber que de verdad si el Señor nos visita, si el Señor te toca, si un derramamiento de Él viene a tu vida, agua del cielo viene a ti, esa semilla que está ahí va a florecer como la vara de Aarón, milagrosamente. Debemos alegrarnos de eso y emocionarnos y empezar a buscarlo, hermanos. ¿Ok? Como cuando le compra uno a un niño una bolsita donde hay un dinosaurio. Yo recuerdo de eso, ¿verdad? Un dinosaurio chiquitito así, pero decía ahí que si se metía en agua crecía, ¿verdad? Cuando lo compré a uno de los nietos, ya no llegaba las horas de llegar a la casa, nomás llegó a la casa a buscar el agua para meterlo porque quería ver que cómo iba a crecer ese dinosaurio. Se imaginó tal vez ese juguete sí fue decepcionante. Se tardó un montón y bien feo, ¿verdad? Pero hermanos, la semilla que tú y yo tenemos es una semilla preciosísima, que con un poquito del derramamiento de Dios puede florecer como la vara de Aarón. Amén. ¿Quién sabe cuál es el desierto más seco del mundo? A ver. El desierto más seco del mundo. ¿Nadie sabe? ¿Ah? El Sahara. No es el Sahara. ¿Cuál? El Mojave Desert, aquí arriba. Nada que ver. No es Death Valley. El desierto más seco del mundo se llama Atacama. Atacama está en el norte de Chile. ¿Sabe cuánta agua le cae a ese desierto al año? 1 milímetro de agua al año. 1 milímetro de agua. Y hay áreas, dice, estaba leyendo, hay áreas de ese desierto donde por siglos no hay recuento de que haya llovido allí. El desierto de Atacama es
seco, y se parece, en su geografía se parece mucho a Marte. Y por eso es que ahí a ese lugar llegan de la NASA y qué sé yo, de otros lugares a probar ahí sus carritos y lo que ellos algún día quieren llevar a Marte, ¿verdad? Porque el terreno es similar. También es un lugar idóneo para ver el cielo con telescopios. Ahí tienen uno de los telescopios más grandes en ese desierto para ver las estrellas y ver el universo. Pero, créalo usted o no, ese desierto tiene cientos de plantas ahí. Yo saqué una foto y no me dio tiempo ponerlo en ¿cómo se llama? Aquí en la pantalla, pero miren eso, hermanos. Lo pueden ver ahí, ¿no? Un poquito. Pero ustedes ven un montón de colores ahí, pero son flores en el desierto de Atacama. Una vez al año. No solo ese milímetro de agua, sino como está cerca del mar, la humedad que llega. Apenas un poquito de humedad, de agua, hace que esas semillas que están ahí florezcan, hermanos. Y usted y yo podríamos llevar toda esa humedad y mucha más agua a Marte y no sale ni una flor. ¿Por qué? Porque en Marte no hay vida, no hay semillas. Si no, ya las hubieran encontrado, ¿verdad? Con todo lo que ha estado ahí, sus robots caminando por ahí, escarbando y sacando. No han encontrado una sola pista de vida, ¿verdad? De repente salen las noticias, encontraron. Siempre es puro cuento. Pero imagínense, ¿cuál es la diferencia? O sea, cuando tú veas a una persona que no conoce al Señor, que su corazón no ha sido cambiado, que nunca ha recibido la semilla en su vida, es como Marte, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir y enfatizar es que usted y yo, hermanos, somos como ese desierto de Atacama. Y solo con como dice, el rocío de los cielos. Ni siquiera una gran lluvia, la lluvia tardía que dice Joel, ¿verdad? Solo con el rocío de los cielos, esa semilla empieza a brotar en ti y otra vez vas a empezar a experimentar el gozo, la paz, el poder de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? Amén. Pidamos al Señor la gracia, hermanos, porque de lo contrario, todo lo que estás haciendo no vale para nada. Como le dije, es cero obras. Dios es el que da. Dios es el que va a hacer que tú florezcas, el que tú crezcas, el que tú llegues a ser alguien útil y maravilloso en su reino. Solo Él lo va a hacer. Amén. Estaba pensando en esta semana respecto a la parábola del el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y entonces dice ahí que esa palabra, el que edificó, esa palabra edificó, estaba buscándola y es alguien que está decidido, es lo que da a entender esa palabra edificó, sin timidez. Hasta usa la palabra envalentonado, ¿verdad? O con mucho ánimo. Está edificando su casa, su residencia, es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? Su casa. No es un Airbnb que está haciendo, es su casa, su residencia, donde él va a vivir. Entonces, el que edifica sobre la arena con
¿cómo se dijera? Confianza en sí mismo, edificando su residencia. ¿Puede usted imaginar eso? Cuando yo he pensado en esa parábola, uno piensa en un ranchito que viene el río y se lo lleva, ¿verdad? No, pensemos, no es así. Es alguien que puso esfuerzo en edificar su casa, su residencia, una cosa preciosísima, ¿no? Amén. Es alguien que representa cientos de viajes a Home Depot, ¿verdad? Otros de viajes a Costco para comprar esto, comprar lo otro, compras por internet porque quiere puertas eléctricas, quiere ventanas polarizadas y a prueba del calor y del frío, etcétera, edificando su casa, pero sobre la arena. Si tú y yo seguimos como cristianos, tal vez esforzándonos como cristianos, ¿verdad? Que queremos esto, queremos ser fieles, queremos... Y hay muchos que lo que quieren es un ministerio, quieren sobresalir. Y algunos llegan a edificar un ministerio como esa casa que les estoy diciendo, pero sobre la arena, porque no hay ni una gota del derramamiento de Dios en su vida, de encuentros con Dios, hermanos. Hermanos, sin esa palabra, sin esa semilla, no vamos a ningún lado, hermanos. Aquí, Moreno Valley, esta ciudad, ¿verdad? Por los que están escuchando en internet, no conocen Moreno Valley, pueden verlo en Google Earth, ¿verdad? Pero los montañitos que están alrededor de Moreno Valley, aquí de nosotros, son puras piedras, ¿no? Solo se ve un volcán de piedras. Tierra entre piedra y piedra. Pero usted y yo somos testigos que cuando empieza a llover, con un par de veces que llueva, esas montañas se empiezan a poner verdes, parches amarillos de flores amarillas o flores color rosa, ¿verdad que sí? ¿Y dónde estaban esas semillas? Ahí estaban, ahí han estado y ahí están. Así es la vida tal vez de muchos hoy. Pero si pasamos hoy, Señor, como el labrador, ¿verdad? Señor, yo sé que solo si tú derramas tu lluvia sobre mi vida, Señor. Heme aquí como el labrador, esperando tu lluvia, Señor. El Señor lo va a hacer, hermanos. Tengamos paciencia, quizás hoy, quizás mañana, pero como le dije, el labrador no se sienta ahí, sino él está constante con esa esperanza de que venga la lluvia para salvar su tierra. Y es lo que necesitamos hoy, hermanos. Amén. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos, por favor. Zacarías dice en el capítulo 10, verso 1 al verso 3. Y eso tomémoslo como una palabra para nosotros en este mismo momento. Dice Zacarías capítulo 10, verso 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y ahorita es la estación tardía. Ya estamos en el mero fin, hermanos. ¿Ok? Entonces pidámosle al Señor que recibamos la carga de no ser una iglesia más que será desechada, porque el Señor llegó como llegó a ver la higuera y como no había fruto, ¿recuerdan qué pasó? La maldijo a esa higuera. Pero era una figura, el Señor estaba hablando claramente a su pueblo, porque la higuera es una figura de su pueblo. Y el pueblo que no dé fruto, el Señor no lo quiere. ¿Para qué lo quiere? Hermanos, pidamos al Señor esto: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Y mire cómo dice, si pedimos, mire lo que dice. ¿Creemos la Biblia o no, hermanos? Si esta tarde
tú pasas de veras con un corazón creyente. Dice aquí, pídele, Señor, lluvia en la estación tardía. Y dice, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. No va a dejar a ninguno excluido si tú lo pides. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como caballo de honor en la guerra. Amén. Como le dije, en los aires el arcángel Miguel y su ejército de ángeles están batallando. Pero ¿qué sentirá él ver hacia la tierra y ver que los que deberíamos estar batallando estamos ahí secos? Pero si pedimos al Señor lluvia, Él hará relámpagos, dará lluvia abundante y pondrá a su pueblo en esta tierra como caballo de honor en la guerra, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, mientras pasamos aquí adelante, ojalá pasen niños, pasen jóvenes. ¿Puede imaginar usted, hermano, cuando la palabra que nuestros niños han memorizado, cuando esas semillas broten? ¿Puede usted imaginar eso, hermano? Hermanos, yo llegué cuando yo me convertí al Señor, el Señor me encontró, yo tenía 19 años. Y yo no sabía ni un solo verso de la Biblia de memoria, ni uno. Sabía que estaba la Biblia, ¿verdad? Pero nunca la había leído, no sabía nada. ¿Puede imaginar qué potencial nuestros niños tienen dentro de ellos? Mucha semilla buena y fértil que cuando el Señor los visite con la lluvia, esos niños van a ser instrumentos gloriosos en la mano de Dios. Pero tú y yo también tenemos semillas, ¿no, hermanos? Desde que nos pusieron en el mismo lugar donde te pusieron a David y a Saúl, ¿verdad? Nacimos de nuevo, un corazón nuevo y experimentamos la vida. ¿Cuánto de ese día para hoy has acumulado en tu vida, en tu corazón, palabra de Dios? Vengamos hoy y digámosle: Señor, envía la lluvia sobre mi vida, Señor. Señor, quizás yo soy de todos el más seco como el desierto de Atacama, Señor. Pero aún el desierto más seco, tú nos muestras que puede florecer. Amén. Mientras pasamos aquí adelante, hermanos, quiero leerles Romanos 8. Amén. Pasemos adelante, hermanos. Y mientras pasamos, yo le invito a que lo hagamos juntos, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Pasemos hoy y digámosle: Señor, somos tus hijos, tu pueblo. Manda tu lluvia, Señor. ¿Ok? Manda tu lluvia, Señor, en este tiempo tardío. Romanos 8 dice: porque el anhelo ardiente, voy a hacer énfasis en algunas palabras, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Recuerda, nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa vida en nosotros, esa semilla en vasos de barro. Entonces dice aquí también, nosotros, dice, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Ok? La creación, dice, gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, y también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos. Hermano, tú que pasaste adelante, ¿sientes ese gemido en tu corazón? De Señor, envía la lluvia. Señor, ya no quiero seguir en esta sequedad, Señor. Dice, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Lo que le decía el labrador espera con paciencia, pero en su corazón hay un gemido de que caiga la lluvia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos que están oyendo o viendo por internet, dentro de tu corazón está ese gemido, ese clamor como el labrador. Señor, manda tu lluvia y yo dejaré de ser esta tierra seca. Podré llegar a ser un huerto para ti, Señor, donde tú puedas venir y encontrar fruto para ti, Señor, fruto dulce.